Los Su-27 interceptaron sobre el Mar Negro un avión de reconocimiento RC-135. Dos cazas Typhoon de la Fuerza Aérea Británica estaban también ahí. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este video de la interceptación. Los videos rusos de Su-27 habrían estado detrás de los videos ingleses, a pesar de ser una zona internacional. Aseguran que Rusia está jugando con fuego al hacer este tipo de movimientos. A pesar del movimiento de Yevgeny Prigozhin y de lo que sucedió, que si fue real, que si no fue real, el día de hoy Rusia busca mostrar pues algo de normalidad. Parece Vladimir Putin en público por primera vez desde que esto sucedió. Dicen que no ha hecho comentarios públicos al acuerdo con Prigozhin. De hecho, apareció el ministro de Defensa Sergei Shoigu en un video publicado trabajando normalmente, o sea, no corrieron al ministro de Defensa como habían prometido. Al rato platicamos de ese tema y vamos a analizar esa parte también y qué está diciendo Sergei Shoigu. Pero en este punto, Rusia empiezan a aparecer videos como este, donde se muestran caos, reyertas, peleas, donde no queda claro exactamente qué está pasando, pero sí que empiezan a difundir este tipo de situaciones. Esta en específico no sucedió directamente en Moscú, como se ha dicho en algunos medios. Esta sucedió en Kokoshikno, que está pegadito a Moscú, pero no es exactamente Moscú. En el video donde muestra o sale Vladimir Putin hablando, dentro del discurso que ha estado apareciendo en algunos medios, habla sobre los ingenieros del futuro, elogiando a las empresas por garantizar el funcionamiento estable de la industria del país frente a varios desafíos externos, asegura. Esto refiriéndose a los bloqueos que hay para Rusia. Esto fue dentro de un discurso de un foro de jóvenes llamado Ingenieros del Futuro. Este es el video que les comento, donde está hablando pues con los jóvenes en este foro y no menciona para nada a Yevgeny Prigozhin ni la crisis que vive actualmente o supuestamente Rusia. Y digo supuestamente porque se cree que esto habría sido parte de un engaño para movilizar las tropas del grupo Wagner hacia Bielorrusia, por dos razones. Una tal vez para controlar a Bielorrusia y otra razón también podría ser para atacar a Ucrania hacia el o por el norte y también así quitárselos, alejarse al grupo Wagner que pudiera generarle algún problema, alguna inestabilidad, quién sabe. Pero el punto es que hay estas ideas, estas teorías. La única manera que se demostrara que el grupo Wagner iba en serio es que continuara siendo crítico y atacando a Vladimir Putin, cosa que pues probablemente no suceda o suceda de una manera muy simplemente de narrativa y no de hechos. Como ayer decía el general inglés que les mostraba a Jim, pues, más bien habría que cuidarse en Lituania, habría que cuidarse en el norte de Ucrania, porque el grupo Wagner ahora está más cerca de esa región. Y vamos al mapa, porque hay que observar pues en qué punto se encuentra Bielorrusia y cómo o quiénes estarían preocupados. Bielorrusia, ya saben ustedes, pues es una zona que está, un país que está arriba en el norte de Ucrania y que desde aquí Bielorrusia no ha querido entrar con sus tropas. Pero ahora en este punto se encontraría los del grupo Wagner. Lituania ya está siendo reforzado por parte de la OTAN debido a esta situación, porque temen que pudiera atacar Bielorrusia a Letonia, Lituania, Estonia, alguno de estos países, incluso Polonia. Entonces se están preparando, están mandando refuerzos a esta zona por si se les ocurre al grupo Wagner querer entrar a esta región. También por parte de Ucrania al norte se les ha pedido que deberían reforzar esta zona en la frontera con Bielorrusia por la probabilidad de que intenten llegar al norte a la capital. La capital está muy cerca de la frontera de Bielorrusia, la capital de Ucrania, Kiev, y pues podrían ser tentados a querer entrar y forzar a que haya una rendición por parte de Volodymyr Zelensky. Mientras tanto, Ucrania ha anunciado que la contraofensiva ya liberó 130 kilómetros cuadrados o recuperó que habían sido ocupados por Rusia, esto sobre todo en el sur del país. Lo dice la viceministra de Defensa, Hanna Maliar, dice la mayor parte del territorio fue ya reconquistado en las primeras semanas de operaciones, o sea, la mayor parte del sur de Ucrania ya fue recuperado, según ha dicho.
Esto en un comunicado en su cuenta oficial de Hanna Maliar. Ahora, desde el comienzo de la ofensiva, dice, la superficie liberada en el sur ya fue en su mayor parte logrado, 130 kilómetros cuadrados. Dice, en los últimos 7 días, Ucrania recuperó en la parte meridional del país, también 17 kilómetros en el otro lado, digamos, como resultado de una mejora en las operaciones tácticas, la posición y la alineación de la línea de frente, habría dicho la ministra de Defensa. Según dice, la operación ha sido lanzada en dirección a Berdyansk y Melitopol, dos ciudades ucranianas ocupadas en este momento por Rusia en el sur. Según el cálculo que hace la ministra de Defensa, es que Rusia habría perdido 8 veces más hombres que Ucrania en esta contraofensiva. El ejército ucraniano lanzó desde hace 3 semanas ya esta operación, esta contraofensiva de defensa para poder recuperar toda la zona. Ahorita en Donetsk al este y al sureste en Zaporilla se estarán dando los enfrentamientos más duros para esta y las próximas semanas. Rusia, por otro lado, pues busca eso, la normalidad. ¿Qué movimiento pretenden? Si van a hacer un movimiento en el que van a tratar de ir por otro rumbo descuidado por parte de Ucrania, pudiera ser, pero tampoco creo que Ucrania esté con los brazos cruzados, ¿no? Ni parece factible que Vladimir Putin haya permitido que las tropas de Wagner hayan llegado casi a Moscú. Eso no parece real, no parece realista, pero tampoco parece realista que Ucrania se va a quedar así, ¿no? Con los brazos cruzados. Pues a ver qué pasa, ¿no? Obviamente, pues también estarán haciendo sus preparativos. De entrada, pues es difícil saber cómo va a terminar esta contraofensiva, pero parece, todo indica que las tropas ucranianas están logrando avances importantes, aunque también Zelensky ha reconocido que van más lentos de lo que ellos quisieran, ¿no? O sea, no es que nomás pasen caminando como si nada. Las tropas rusas están posicionadas, sobre todo en algunos puntos, con suficiente fuerza como para poder dar guerra un buen rato más, así que pues esta situación no parece terminarse pronto. Pero lo que llama la atención es la reacción de su gran socio China. China acaba apenas de salir a hablar sobre esta situación. O sea, tardó demasiado en reaccionar, pareciera que estaba esperando a ver qué pasaba y prefirió no opinar, no hacer absolutamente nada, o que tal vez China ya le habían hablado y le habían dicho, mira, tú ni hagas caso, esto va a ser un teatro que vamos a hacer aquí y tú ni te preocupes. Entonces China hasta ahorita salió a expresar su apoyo a Rusia tras la fallida revuelta de los mercenarios. Fallida, insisto, pues o planeada. Pero el punto es que así es como reacciona China. Dice, ha expresado su apoyo al esfuerzo de Rusia para mantener la estabilidad nacional tras el levantamiento fallido de mercenarios que planteó un desafío breve pero sin precedentes al gobierno del presidente Vladimir Putin. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, estuvo en Beijing el domingo. Y también otra cosa que pues yo creo que también es parte de este gran plan que tienen Rusia, es que ya anunció Vladimir Putin que va a poner más duro en la censura, va a ser más estricto en los contenidos que circulen en internet en su país y así como también en la televisión. O sea, básicamente pues Rusia está apuntando que va a ser más o va a endurecer más el gobierno, ¿no? Entonces este tema también yo creo que hay que considerarse. Tal vez este movimiento fue para eso, ¿no? Para reposicionar e endurecer a este gobierno. ¿Y qué pasa ahorita en Rusia? O sea, ¿qué es lo que se dice? O sea, ¿cuáles son los movimientos que hay, por ejemplo, entre los sindicatos, entre los maestros, entre la gente que trabaja en gobierno? O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que están diciendo? Miren, quiero que vean esto, miren, aquí lo tenía listo. Al mismo tiempo, en diferentes partes están publicando básicamente el mismo texto. ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice, ahora es el momento en que cada ciudadano, cada patriota no puede tener intereses personales. Solo existen los intereses de la patria y nada más. La gran mayoría de los rusos entiende esto. Hoy debemos unirnos al presidente. O sea, políticos, jefes regionales, escuelas, maestros, directores de escuelas, etcétera, etcétera, están publicando al mismo tiempo el mismo mensaje. O sea, como que le dijeron, a ver, publiquen este mensaje para que todos ya agarren línea, ¿no? Y se acabó, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ese es el movimiento, es la maquinaria, digamos, política que están haciendo su movimiento para ahora reforzar la presidencia de Vladimir Putin, ¿no? Que era también visible, ¿no? Ok, mostramos cierta debilidad controlada, hacemos el movimiento con Wagner, lo posicionamos en Bielorrusia y ahora sí,
pues a empezar a reforzar y trabajar la credibilidad, la fuerza presidencial, ¿no? Y así, con el pretexto del grupo Wagner, poder también ponerles leyes más duras a la población. Así que, pues bueno, por ahí es donde va este asunto.